Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 10 en la materia de programación y en esta ocasión vamos a grabar un video respecto a nuestra actividad número 7 relacionado al tema de punteros. Resumiendo de forma sencilla, esta actividad consta de tres partes esenciales. La primera sería la instalación de un compilador para el uso de C++ para desplazar al antiguo compilador que utilizábamos, en este caso el online GDB, que así es muy bueno, pero nos limita ya a los reales. En segundo es complementar una práctica que se realizó en el sentido de que debíamos guardar datos de estudiantes, que sería la edad, el nombre, el número de control y la calificación, y posteriormente realizar una gráfica con los resultados. Y el tercer punto, como lo mencioné, sería relacionado a los apuntadores, donde debemos realizar una pequeña investigación acorde a lo que son los apuntadores en sí y realizar algunos códigos para como ejemplos a la hora de utilizarlos. Bueno, nos presentamos. Soy yo, José Felipe Gámez Domínguez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, y presento a mi compañero Oscar. Soy Oscar Gerardo Calvario Cervantes y también soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Vamos a presentar este tema. Muy bien, empezando. Antes de realizar esto, quisiera realizar una pequeña introducción, respecto al primer tema del compilador. Un compilador es una herramienta indispensable a la hora de programar. ¿Por qué? El lenguaje de programación se puede decir que de cierta forma es un lenguaje ya formal, pero viéndolos desde cierto ángulo, como este viene con palabras, en este caso lenguaje en inglés. Por ejemplo, funciones for, while, do while. Son ciclos, pero si las desglosamos del lenguaje inglés-español, siguen siendo palabras que nosotros podemos entender y saber a qué se refiere, porque cada estos ciclos maneja parámetros, o por ejemplo las funciones selectivas if else, else o switch. Estas siguen siendo palabras que utilizamos if, sí. Si pasa esto, hago esto. Si pasa aquello, hago aquello. En sí seguimos usando palabras que nosotros podemos entender. Pero ¿qué pasa? Al momento de este código ser instalado en la computadora, si checamos cada parte de los componentes, digamos, desarmamos la memoria, la RAM, todo eso, nunca vamos a encontrar una letra, un número, un símbolo en la forma que los encontraríamos. Por ejemplo, encontrar un 14, encontrar una palabra pollo, lapicero, computadora. ¿Por qué? Porque la computadora maneja el llamado lenguaje máquina, que consta del lenguaje en código binario, unos y ceros. Y en cierto caso, como la memoria RAM, maneja el lenguaje hexadecimal, que iría desde 1 a 9 y desde la letra A a la F. Muy bien, ahora con este contexto, el compilador es simplemente esa herramienta que nos facilita pasar de un lenguaje de programación o lenguaje formal a nuestro lenguaje máquina, utilizando herramientas que el propio lenguaje utiliza. Para esto, nosotros en nuestras actividades anteriores, desde la actividad número 2 a la actividad número 6, contamos con el servicio virtual del compilador Online GDB. Este compilador nos ayudó en muchas situaciones, ya que pues se puede decir es económico y económico en cada corto, es prácticamente gratis. Cuenta con múltiples herramientas como diferentes lenguajes. A ver si me permite poquito, déjenlo busco. Muy bien, comparto pantalla, a ver si lo puedes ver, Oscar. Sí, ya se ve. Ok, ay, perdón, ese no era. Dejé de compartir, ese no era. Aquí. Ahora sí se observa el otro. Sí, ya se ve. Muy bien, entonces en este caso pues contamos con las características más básicas. El poder correr código, poder parar el código cuando se esté funcionando o ocurra un problema que podamos detectar,
y finalmente una selección de los múltiples lenguajes que maneja este compilador. Pero de aquí surgen muchas limitantes. En primera, es un compilador en línea. ¿Eso qué nos quiere decir? Que sí o sí ocuparemos internet para poder ejecutarlo. Y eso nos puede limitar a la hora de algún problema, alguna falla que ocurra con nuestro modem en otra conexión, ya que simplemente el código va a dejar de funcionar. Y por estas razones y por todo esto que nos ofrece diferentes códigos, este lo podemos usar como principiantes, ya que nos permite tener una pequeña visualización de cómo es un compilador y sus diferentes características que podemos utilizar. Por ejemplo, al correr código simplemente nos muestra el clásico Hola Mundo. Muy bien, entonces, dejando esto de lado, el compilador DVC++ fue recomendado por el profesor como un lenguaje de instalación que nos ayuda para la compilación del lenguaje C y C++. Este lenguaje fue elaborado en 1998, ya que por esas fechas el lenguaje C++ ya estaba empleado en diferentes sistemas, pero había un problema. Uno de los compiladores para C++ más conocido era Microsoft Visual. El problema, este lenguaje era muy costoso, tenía dificultades para manejar en términos de requisitos de computadora y esto no era muy viable para muchas personas, lo que ocasionó que los creadores de este compilador vieran una oportunidad de sacar un compilador gratis, por decirlo así, y que fuera de uso para todos. Obviamente, a diferencia de Microsoft, este compilador no tiene las características que muchos quisiéramos, como sus ayudas para complementar códigos, paquetes de expansión para facilitarnos, pero de cierta forma nos puede ayudar a empezar con el código. Muy bien, ahora viendo de esta manera, si me permiten, DVs, perdón, DVC++, y creo que era por aquí. Muy bien. Bueno, pues aquí se muestra una pequeña parte de cómo es este. A lo mejor este no es el que utilicé para descargar, pero es una semejante. Aquí se puede ver un poquito la interfaz, pero permítanme a ver si lo puedo acomodar. No se borró la pantalla, ¿verdad, Oscar? No, se sigue viendo. Ok, permítanme un poquito. Aquí está. En este caso fue que utilizamos y para su instalación simplemente se unos sencillos pasos. Poner el botón descargar y se descargará directamente al archivo. Esperamos un poquito porque esto toma tiempo y aquí está. En este caso yo ya no quiero desear descargarlo porque como se ve aquí en esta parte, el compilador ya está descargado. Entonces una vez se descarga esto, debería aparecer una pequeña imagen aquí en esta parte donde se dice que el archivo se descarga. Posteriormente de eso se van a descargar vamos a una pantalla en qué idioma se debe descargar el lenguaje para posteriormente realizar las respectivas instalaciones, en este caso del compilador, en segundo de su idioma en el que se va a manejar, en tercero la tipografía que uno desea utilizar para visualizar los códigos y en cuarta el formato. Una vez ya inicializado todo esto, se podrá instalar el compilador, que en este caso es este que estoy mostrando, que a lo mejor mi compañero Oscar no puede ver porque notamos que el compilador no es compatible con el compartir pantalla de Meet y eso nos limita un poco porque mi compañero Oscar no puede ver qué es lo que estoy haciendo, pero de forma sencilla este es el compilador, cuenta con diferentes características, por ejemplo lo del archivo, nuevo archivo, abrir proyectos antiguos, guardar, cerrar, la edición para deshacer código, pegar y ayuda, por ejemplo, a resolver tips del día que te permite dar consejos que te sirvan al momento de editar. Por ejemplo, aquí uno. No hay dos modos de pantalla completa. Para ir al modo de pantalla completa, presione la tecla F12
o seleccione ventana modo de pantalla completa. Para añadir barra de herramientas hay que presionar Shift y F12. Para volver a modo normal, presione F12. Y pues de esta forma, ese sería el compilador. La verdad es bastante bueno a lo que he estado probando en estos días. Por ejemplo, la opción de que nos permite simplificar las líneas de código para nada más ver la línea principal y que nos permite usarlo de mejor manera. Y pues de cierta forma, este fue el tema número 1, revisando pues de diferentes maneras. Y un datos importantes es que este compilador, como mencioné, fue creado en 1998. Pero como fue un proyecto gratis, bueno, no investigué de cierta forma, pero el proyecto fue abandonado en el 2005. Esto provocó que el compilador quedara obsoleto, por así decirlo, no contaba con las características modernas y pues se fue dejando obsoleto. Ya años posteriores el proyecto fue retomado para sus respectivas mejoras. Ya esto potenció para que subieran nuevas mejoras y acomodado el lenguaje actual. Y actualmente pues cuenta con una versión más moderna, que en este caso, permítame un poquito, sería... Bueno, la verdad no recuerdo bien, pero actualmente existen 3 versiones. La anterior, que sería con la que contamos, bueno, con la que nos permitió descargar, y 2 modernas que ya cuentan con sistema operativo mejor. Algo que ya has comentado, Oscar, que te haya interesado o no. Perdón, pero creo que no se oye. Ya empezamos con fallas otra vez. ¿Tú si me llegas a escuchar? Señala con la mano. Muy bien, pero acá estamos teniendo fallas. A ver, permíteme. ¿Se oye? Sí, sí te A ver. escucho. ¿Tú me escuchas? Ah, sí, perdón. Sí, ya se escuchó. Ya me escuchas. Ok. Como te decía, Pepe, pues tendría más dudas, pero como no puedo ver el compilador, no te sabría qué decir. Y apagaste tu micrófono. Sí, perdón. Sí, ¿Tienes apagado tu micrófono? sí, yo te lo apagué porque están escuchando algunos ruidos aquí por mi casa. Sí. No tendría nada que comentar, Pepe. ¿Quieres que pase a mi parte o vas a comentar algo más? Pues bueno, creo que eso sería parte de esa parte y ahora vamos a ir con la parte 2, que como comentamos, bueno, como comenté, sería el código que se nos dejó realizar. Ujú. En este caso, pues, primero voy a hacer una pequeña prueba en el compilador que ya teníamos usado, el online, para que lo puedas visualizar, antes de pasar al compilador que ya estábamos usando. A ver, ¿se llega a ver? Sí. Muy bien. Pues en este caso, mira, aquí se muestran las bibliotecas que utilizamos. IOStream para el manejo y salida de datos. String para manejar cadenas de caracteres como nombres ya de varios caracteres. Vector, que nos permite usar la función de crear vectores de tipo estructura. Esto va a ser muy útil porque se van a manejar múltiples datos. Y pues alguna que otra más, por ejemplo, ctd de live, que nos permite usar la función goToXY. Y muy bien, pues empezamos con lo básico, una función que nos permite quitar el std o estándar de cada vez que se declare una función, por ejemplo, code, el sim para leer y cosas similares. Nuestra estructura que nos permite almacenar datos, en este caso el tipo no, que sea un tipo entero para manejar número de control. Edad, que nos permite almacenar la edad del estudiante, su calificación y su nombre. La función goToXY está usada en código ASCII. Esto porque el compilador online que estamos utilizando maneja el sistema operativo Linux. Y como esta función no es propia del lenguaje C++, pues se utilizó de esta forma, ya que si utilizamos C++ para Windows, tiene la ventaja de que no es propio, pero buscó la forma de instalarlo en su propio sistema. Pero en este caso aquí en Linux pues está muy limitado, pero con esta función que estamos viendo aquí se puede utilizar.
Siguiente vemos una función para validar número. En este caso pues tiene una variable número y se va a validar que el número sea correcto. En este caso de que el número no sea una letra y que el número sea positivo. Ya aquí en este caso si se cumple la condición pues regresa el número y se le asigna a donde se llamó la función. En este caso pues despliega un mensaje que veremos ahorita en un momento. En promedio, ese nos sirve para validar que la calificación que se ingrese esté entre rango 100 y rango 0. ¿Esto por qué? Porque se nos pidió que se manejara la calificación entre 0 y 100, que es como se maneja en nuestra institución. Aquí se quitó el sistema de 10, que sería de 1.1, 1.2. Se maneja ya por números enteros, 10, 11, 12, 14, 24. Nuestra función graficadora, que la verdad sí estuvo muy batallosa. Tardé más de 10 horas revisando problemas que no quedaba. Por ejemplo, aquí estamos en una de las principales cosas. No es muy fácil meter símbolos que nos hacían falta y tuvimos que meter funciones para meter símbolos. En este caso, bueno, ahorita las van a ver. Otro detalle que noté es que el función goToSXY limita bastante si ya está ocupado el buffer. Por lo tanto, se ocupa vaciar todo el buffer para que no se vea bien. Bueno, para que puedas manipularlo de mejor manera y no se empalme texto sobre texto. El despliegue de texto de cada gráfica. En este caso vamos a tomar en cuenta si se van a tomar los valores de edad o de promedio. Las características de donde va a iniciar nuestra gráfica. Aquí más funciones que nos van a ayudar al desarrollo de esta. Y finalmente nuestra función principal. En este caso vamos a tener varias variables. Aquí como muestro la declaración de nuestro vector de tipo estudiante con que vamos a manejar. La estructura y su respectivo nombre que vamos a estar manejando. Y aquí van a estar los ingresos de datos. Aquí donde se va a promediar. Aquí donde se va a mostrar una gráfica de todos los datos que hemos ingresado. Y finalmente, en este caso aquí se van a mostrar los promedios y aquí se van a llamar las gráficas. Ya finalmente mensaje para finalizar. Y como mencioné, aquí están nuestras validaciones con su respectivo nombre que se va a poner. En este caso vamos a iniciar el código para ver cómo salió. Permítanme un poquito. Dice ingrese los datos. Vamos a empezar con un nombre sencillo. Por ejemplo el mío. Felipe. Edad 18. Número de control. Y calificación algo decente 80. Siguiente dato. Ingrese nombre. Oscar. Edad 18. Número de control. 250, 31, 0. 31 es 31. Ok. Pero 44. Ok, 44. Calificación deseada. 60. Ok. Siguiente, bueno, aquí vamos a un poquito más a inventar. Dulce. Edad 19. Número de control 2503 1114. Calificación 90. Y un último nombre, María. Edad 18. Número de control 03 60 612 24. Calificación, vamos a poner aquí 100 para ver cómo es completo. Damos Enter. Como vimos, se borra todo lo que estaba en la pantalla y nada más aparece la gráfica. Pero aquí hubo un pequeño error respecto a esto. Pero bueno, aquí bueno, ya no lo corregí porque aquí no estoy usando el código, nada más para mostrarlo aquí en Meet. Pero aquí se muestra el nombre, los respectivos nombres, las edades, los números de controles y las calificaciones. Aquí se nos muestra un mensaje que dice promedio de edad y promedio de calificación, en este caso 82.5 de toda esta calificación. Y dice presione Enter para continuar. Aquí un detalle que quiero mostrar es que esta función la puse porque antes de poner esta función para leer darle Enter, en este caso en esta parte,
se borraba directamente la tabla y mandaba las gráficas. Eso ocasionaba de que la gráfica prácticamente no sirviera porque no se veía, pero ya con esto ya se corrigió. Damos enter y aquí se ve la gráfica. Aquí pues a lo mejor no noté bien que el compilador no detectó bien las figuras, pero aquí se ve como la gráfica tiene sus límites, en este caso las figuras. Y ya le damos enter y mostrará la siguiente gráfica, ya con las calificaciones. Y ya damos enter, nos va a mandar mensaje enter para finalizar y se finaliza el código. Bueno, esa ya la forma, no sé si tengas alguna duda, Oscar, ahorita para mostrar bien cómo quedó el otro en el compilador real. No, ninguna duda, muy bien tu de este. ¿Por qué decidiste utilizar esos símbolos que pusiste en las gráficas? Bueno, es que la verdad aquí no se nota bien. Intenté utilizar otros símbolos más cuadrados, pero el problema es que el compilador, tanto este como el DV, no tiene instalado el código ASCII de forma ya, ¿cómo se llama? El aumentado, que nos permite manejar números, el código ASCII mayor a 130. Esto nos da pie a los símbolos más complejos. Por ejemplo, dejamos de usar solamente números y letras y caracteres especiales. Pero en este caso, pues la verdad no sabría comentar por qué falló, pero bueno, es el compilador. Sí, sí. Me permite ver si se puede hacer algo. No, sigue fallando. Bueno, entonces permíteme, Oscar, en lo que muestro cómo se ve el código en el otro compilador. Ujú. Bueno, en este caso sería un poquito más, bueno, lo que ya mostramos, las estructuras, la función goToXY en este caso ya cambió con el getHandlet, que nos permite dar control del código del control del buffer a la consola. Bueno, el código, perdón. Nuestra validación, ya como la mostré anterior. Igual la validación de promedio entre los rangos pedidos. Nuestra función graficadora, igual con las mismas características. Y nuestra función principal. Ya en este caso le damos en compilar para que verifique si no hay complicaciones, errores. Y en este caso, mientras esperamos, está dando un poquito de lo normal. Aquí está, errores 0, advertencia 0 y tardó un total de 21 segundos para compilar. En este caso, pues yo noté que como lo compilé más de alguna vez por revisar errores, pues se fue aumentando el tiempo. Así que no sabría comentar si es porque ya está compilado más de alguna vez o porque el código es bastante largo. Ya iniciando, pues nos despliega nuestra pantalla. Sería lo mismo de hace rato. Ay, perdón, ya cometí un error. Otra vez compilar. Otra vez, perdón. La verdad es que no estoy viendo bien hasta allá. Nombre, 18 de edad, número de control y una edad. Siguiente nombre, edad. Calificación. Siguiente nombre. Y por último. Bueno, aquí sería un error, pero venimos. Edad, número de control. Y una calificación de 80. Ok. Bueno, aquí se muestra lo mismo. Aquí como cometí un error al ingresar el nombre, pues no aparece, pero los demás sí, como se menciona. En este caso Enter, y aquí se muestran las gráficas con, ahora sí el símbolo que pertenece, y aquí el nombre que me faltó. Y acá estas gráficas. En este caso ingresé dos tipos de símbolos. En este caso se muestra este porque se llega a un número
semejante, bueno, múltiplo de 10. Si no fuera así y fuera un número menor a un múltiplo de 10, se mostraría otro símbolo como el anterior. Y al último enter y finaliza el código. Y así como estaría el código, lamentablemente mi compañero no lo pudo ver por las complicaciones, pero sería algo así como lo mostré anteriormente. ¿Listo, compañero Oscar? Ya toca explicar. Pues voy a empezar con mi tema. Yo voy a explicar las preguntas que nos dejó el profesor en el apartado del examen número 7. Voy a dar una pequeña introducción acerca del tema para así amenizar un poquito lo que es mi explicación de las preguntas, porque son un poco cortitas ya que son un poco directas. Voy a empezar con la introducción del tema. En el lenguaje de programación de C++, los punteros o apuntadores son uno de los conceptos más importantes, ya que permiten acceder o manipular directamente la memoria del sistema, a diferencia de las variables normales, las cuales almacenan un valor. Un puntero almacena la dirección de memoria donde ese valor se encuentra. ¿Esto qué significa? Que en lugar de trabajar directamente con los datos, podemos trabajar con su ubicación y en la memoria, lo cual nos da mayor control, eficiencia y flexibilidad a la hora de programar. Voy a empezar con las preguntas, son 4. ¿Qué es un apuntador o un puntero? ¿Cómo se declara un apuntador? Y en la tercera dice que caracteriza adecuadamente los punteros. Y la cuarta, ¿qué operadores se usan para definir y manejar los punteros? Al igual que la otra vez que el anterior video que grabamos, voy a compartir pantalla con un pizarrón virtual y voy a estar escribiendo ahí lo que me vaya apareciendo que se debe de ilustrar. La primera pregunta, ¿qué es un apuntador o un puntero? Un puntero es una variable especial que guarda la dirección de memoria de otra variable, en lugar de almacenar directamente un valor, como un número o una letra. Un puntero almacena la ubicación física de la memoria RAM donde ese valor se encuentra. Esto permite al programador acceder o modificar y transferir datos de manera más directa y eficiente. Voy a poner un pequeño ejemplo de un poco de, ¿cómo se dice? Su sintaxis de cómo se pone un puntero. Voy a compartir pantalla. No. Listo. Voy a explicar un poquito la sintaxis de cómo poner un puntero o apuntador. Int, la variable, igual al valor, o dependiendo de qué tipo de variable sea. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Punto y coma. Int. Aquí se define un poquito con asterisco p, punto, p. Ahí está. Voy a explicar un poquito acerca de todo esto, de lo que estoy escribiendo aquí. En este pequeño código, la P no guarda el número de 10, sino la dirección de memoria, donde está almacenado el valor de X. Si quisiéramos modificar el valor de X sin usar su nombre, podríamos hacerlo así. P igual a 25. Y automáticamente el valor de X cambiaría a 25, ya que ambos apuntan a la misma posición de memoria. En resumen, los punteros son puentes entre las variables y la memoria del sistema. Son fundamentales para el manejo avanzado de datos y la comunicación entre funciones y la optimización del rendimiento de los programas. Esto fue un poquito muy a grandes rasgos lo que es un apuntador. Voy a borrar esa parte de aquí y ahora voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué es un apuntador o un puntero? Un puntero es una variable especial que guarda la dirección de memoria de otra variable, en lugar de almacenar directamente un valor como un número o una letra. O un puntero almacena la ubicación física de la memoria RAM donde... Ah, no, me equivoqué, perdón, estoy leyendo mis apuntes. Es la segunda pregunta, perdón. ¿Cómo se declara un puntero? Perdón, una disculpa, profesor. La declaración de un puntero se hace utilizando el operador asterisco, la que ya había puesto en el ejemplo que puse. Antes del nombre de la variable, la sintaxis general es... permítame.
Permítame. Sería, la sintaxis básica de cómo ponerlo a más grandes rasgos sería tipo de dato, y como les dije, el asterisco para así demarcar. Permítame un poquito, compañero. Disculpa. Ahora sí. Sería el tipo de dato, luego, posteriormente, el nombre del puntero. Por ejemplo, voy a ponerlo así a grandes rasgos para que se entienda lo que es. Nombre del puntero. Y así se defendería un poco de la sintaxis. Y no se nos olvidemos del punto y coma. Tipo de dato, nombre del puntero y el punto y coma para así declarar lo que es el puntero. Ya puse el ejemplo anterior de cómo es que se pone un puntero. El asterisco indica que la variable es un puntero al tipo de dato especificado. Esto significa que entero puede almacenar la dirección de una variable entera, int, o también puede ser decimal o float, dependiendo de cómo lo pongas. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto nombre puntero o int o float, se almacena solo ese tipo de dato. Voy a poner un ejemplo de un poquito más completo de lo que es esto, lo que mencioné. Ay, una disculpa. Aquí. Por ejemplo, float, no sé, calificaciones. Punto y coma. Voy a poner otro. Calificaciones. Igual a new. Ahorita voy a explicar esto. Float. En esta parte de aquí, permítanme. ¿Dónde está esa cosa? En esta parte de aquí, calificación es un puntero que se utiliza para reservar memoria dinámica. Esto permite al programa crear un arreglo de tamaño variable, dependiendo del número de estudiantes que el usuario ingrese. Gracias a esto, el programa puede crear o adaptarse según las necesidades del usuario, algo que no sería posible con un arreglo estático normal. Voy a pasar al tercer punto, que sería... No se puede borrar esto. A la tercera pregunta de la práctica. Caracterización de los punteros. Los punteros son variables poderosas y versátiles que permiten un control completo sobre la memoria y los datos. Sus principales características son las siguientes. Almacenan direcciones de memoria, no guardan directamente los datos, sino la ubicación donde se almacenan en memoria. Permiten acceder y modificar valores indirectamente mediante el operador de transferencia el asterisco. Se puede leer o modificar el valor al que apuntan, se puede usar con cualquier tipo de dato. Existen punteros enteros, flotantes, caracteres, estructuras y de clases. Es un poquito lo que ya mencioné en la parte de aquí, de que solo se puede, o sea, cuando se declara con un tipo de dato, solo se puede usar ese tipo de dato con ese puntero. Son útiles para el manejo de arreglos y cadenas. Nos permiten la creación de estructuras dinámicas. Con ello es posible crear listas, colas, pilas y árboles binarios. Puede ser
pueden ser nulos. Un puntero puede apuntar a ninguna dirección válida usando esto, permítanme. Lo cual evita errores. Esto nos permite utilizar que no apunte hacia ningún lado. Requiere liberación de memoria manual. Cuando se usa new, se debe usar delete para liberar la memoria y evitar fugas de memoria. Voy a pasar a la última pregunta. Esto es un poquito cortito y vamos un poquito rápido. ¿Qué operadores se usan para definir y manejar los punteros o apuntadores? Los punteros utilizan principalmente dos operadores fundamentales, aunque existen otros que lo pueden complementar. El operador, el que ya había puesto en mi primer ejemplo, el que es así, es para declarar la dirección de memoria. Este operador obtiene la dirección de memoria de una variable. El ejemplo más claro sería, por ejemplo, no sé, int x igual a lo que ya puse antes, un 15. Por ejemplo, int asterisco p t r igual a lo que ya mencioné anteriormente, al operador que da la dirección de memoria, de aquí, x, a mi variable. Aquí el operador y mi variable devuelven la dirección de memoria donde está almacenada x, que es mi variable, y ptr guarda esa dirección. Por segundo operador fundamental que tenemos para los apuntadores es el ya mencionado, asterisco. Este operador accede o modifica el valor contenido de la dirección en la que apunta el puntero. El ejemplo más claro sería pues el que ya puse anteriormente, asterisco ptr igual a 30 o 15 en su defecto. Cambia el valor de x a 30 sin usar su nombre, sino a través del puntero. Como lo mencioné anteriormente y lo puse hace ratito, también existe el operador new. Reserva dinámica es una reserva dinámica de memoria. Permite crear variables o arreglos durante la ejecución del programa. Por ejemplo, el que ya puse anteriormente, calificaciones igual a new float, el arreglo n. El operador delete libera la memoria reservada con new. Se usa para evitar desperdicio de memoria. Ejemplo, ¿cómo era? Creo que era delete. Creo que así era su sintaxis. Delete. Calificaciones, ponle. Creo que así se declaraba el delete. Nos ayuda a que no se desperdicie la memoria usando new. Apuntadores también se pueden usar operadores aritméticos de punteros, por ejemplo, más, menos, más, menos. Permite mover el puntero a través de la memoria, muy útil cuando se trabaja con arreglos. Un ejemplo sería asterisco p t r más, no sé, 1. Lo que hace es acceder al siguiente elemento del arreglo. De esta forma puede ser muy útil para lo mismo, para arreglos. Voy a dar una conclusión en general. En conclusión, los punteros son una de las herramientas más potentes de la programación, ya que permite controlar la memoria de forma directa y eficiente. Esa para mí fue mi presentación. Le paso la palabra a mi compañero, José Felipe. Bueno, muy bien, Oscar. La verdad, pues a lo mejor no investigamos a la par, pero pues sí tocó ver temas. A lo mejor nada más un poquito lo de los símbolos. Hay que acordarnos que el símbolo de asterisco es el símbolo de indirección y nuestro símbolo de I en inglés, el símbolo de ampersand, que nos ayuda a ver la dirección de la memoria. Me pareció también muy bien eso que mencionaste, lo de aritmética de punteros, que la verdad sí me pareció muy interesante el hecho
De hecho, si me permites poquito para utilizar yo también pizarrón, porque vi un tema que a lo mejor el profe no nos pidió realizar, pero me pareció muy interesante. Permíteme poquito. Ajá. Muy bien, ¿ya se ve? Ajá. Permíteme. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Permíteme poquito. Ok. Bueno, se oye. Pero te bajaré un poquito el volumen. Muy bien. Creo que así más o menos se oye. Bueno, entonces el tema que estaría checando sería, bueno, eso que comentaste, aritmética de punteros. El clásico más, la forma más clásica pues sería el más men, más igual, que lo podemos ver de la siguiente manera. Si tenemos nuestra variable número y le asignamos, por ejemplo, 1, esto lo podemos ver como número es igual a número más 1. Y pues eso nos puede servir para simplificar y no hacer operaciones tan complejas. Pero, por ejemplo, aquí con los apuntadores sucede una cosa interesante. Si nuestro apuntador, en este caso con nuestro símbolo de indirección, PTR, puntero, apunta a un vector, por ejemplo, vamos a poner número de 5 lugares. Y antes de eso declaramos que nuestro número es de tipo entero. Entendemos que entero en programación lo manejamos con 4 bits. Entonces al momento de hacer nuestra operación, el puntero, en este caso en dirección, es PTR más 1. Al momento de imprimir nuestro valor de PTR, si apuntamos en P en 0, nos puede mandar, por ejemplo, la dirección de memoria de, digamos, 300.000, así como mencioné antes de lo de la memoria. En este caso, si aumentamos 1, mucha gente puede pensar, pues nada más aumentamos en 1 la memoria y nuestro siguiente dato sería guardado en este. Aquí hay un error muy grave. Como mencioné, cada parte de nuestro vector, como es tipo entero, maneja 4 bits. Entonces, en este caso no se manejaría en la dirección 30.001, sino en la dirección 30.004. 4 porque ha aumentado los 4 bits que tenemos. En este caso sería para nuestro puntero en la dirección 1. Ya para la dirección 2, pues igual manera, más 4, 8. En la dirección 3, 12. Y pues así sería la forma en la que se demuestra. El tema interesante que, pues bueno, me pareció un poquito interesante en ese sentido, lo vi en el libro de Aprender a Programar, en la edición novena de Hayter. Nos dice algo sobre los punteros de tipo constante, y en este caso habría 4. Para empezar, un dato importante que es para considerar al momento de programar es que los punteros, a diferencia del código en general, se lee de izquierda a derecha. ¿Esto cómo? Tenemos nuestra... ¿Sucedió? Ok. Tenemos nuestro número y este está asignado a un puntero. Bueno, así más o menos. En este caso leemos que puntero, no, PTR es un puntero de tipo entero, en este caso un error.
Perdón. PTR es un puntero de tipo entero que apunta a una variable de tipo entero llamada número. Esta sería la forma correcta de leer los punteros. Ya finalmente, como mencioné de mi tema que me parece interesante, es la constante, que existen 4 casos. Un puntero que apunta a una variable normal. En este caso, nuestro puntero apunta a una variable. Tenemos nuestro puntero constante que apunta a una variable. ¿Qué nos dice? Este puntero lo puedo mandar a num o lo puedo mandar a nuestra variable char, así como queramos llamarla, en el momento que yo desee. Pero nuestro puntero constante única y exclusivamente va a apuntar a nuestra variable número. Esto para evitar modificaciones por nuestro sentencia constante. El siguiente caso es nuestro puntero que apunta a una variable constante. O sea, nos dice que el puntero puede apuntar a quien sea, pero cuando apunta a esta variable, nada más va a apuntar a valores fijos, ya sea 20 o por ejemplo el clásico que hemos utilizado, pi es igual a 3.1416. Entonces, en este caso siempre va a estar apuntando a un valor constante que, por más que este haga su ejercicio de tratar de modificar, como nos mostró el compañero Oscar, que mediante el puntero podemos cambiar los valores de la variable, pues no va a servir de nada, porque sería un error de programación. Acá apunta a un valor que no se puede modificar de ningún método, porque así lo hemos definido. Y por último, el puntero constante que apunta a una variable constante. En este caso, pues vamos a tener un puntero que siempre va a señalar a una variable constante. La verdad, este sí me pareció un poco curioso y ya como nos menciona en clase, ya es muy abstracta la manera en la que la visualizamos. La verdad no logré mucho comprender cómo se maneja pero es importante aclarar que existen estos 4 tipos de manejo de punteros con nuestra función constante. Y pues por último, sea nada más recordar que pues, los punteros son parte esencial en programación, ya que nos permite facilitar el manejo. En lugar de simplemente estar mostrando variable por variable por variable, podemos llamar a nuestro puntero que nos diga la dirección y pues es más fácil manejar los datos, modificarlos y nunca olvidar nuestros símbolos que nos aprendimos en esta clase, nuestro punto de dirección para punteros. Amsterdam para la dirección de valores y como comentó Oscar, nuestra función new para la memoria dinámica y delay para eliminar esta memoria dinámica. Dato importante y que es de suma importancia. Una vez se crea una memoria dinámica, esta va a estar permaneciente hasta que se borre. Si no se llega a borrar la memoria, ocurre lo llamado fuga de datos o de fuga de memoria, perdón. ¿Esto qué nos dice? Nuestra memoria RAM pues son compartimentos que maneja, como ya mencioné, con números. Entonces, cuando yo hago esto con mi array, pues estoy ocupando estoy ocupando esta línea y esta línea de mi memoria. Muy bien, ya grabé mi código, ya mi función principal ya me dio return, pero ya me regresó el control a la computadora y se acabó. Pero nunca borré mi memoria dinámica en este caso. ¿Qué pasó? Estos datos van a estar activados todo el momento que la computadora esté prendida. Van a consumir batería, memoria y nomás vamos a tener memoria que prácticamente ya no va a estar en funcionamiento porque ya va a estar ocupado todo el momento. Este es el principal problema al manejar la función new, que si no se llega a borrar con delay del dato que está manejando, siempre va a haber problemas graves en esta zona que nos va a permitir que baje el rendimiento de la computadora y nos va a provocar muchos, pero muchos problemas. Y por bueno, así en forma eso lo podría expandir un poquito de lo explicado por mi compañero Oscar en las preguntas. Bien, entonces esa parte ya.
Muy bien, ya regresando a algo que ya comentar, Oscar, después de esto que hemos visto poquito y que la verdad muy confuso, pero pues es importante para nuestro lenguaje de programación y más para C++, que es unas cosas esenciales que vamos a seguir viendo. Me parece muy interesante el tema de punteros, ya que pues podemos manejar con unas simples declaraciones en la memoria de la computadora. Me parece bastante interesante el tema. Un poquito a una programación más aplicada, sí sería muy considerable tomarlo a cuenta, ya que al manejar los datos, pues sí nos puede ayudar bastante esta herramienta. Y como comentaste, es algo muy fundamental en C++. Pues bueno, ya viendo esto, pues ahora sí fue un gusto, así perdón por el problema con el compilador, pero la verdad fue un problema que no pude solucionar. El tema, pues como mencionamos, complejo, pero esencial y pues se puede manejar simplemente viendo un poquito más temas como este que la verdad nunca imaginé que fueran a aparecer, pero pues aquí estamos y pues una parte pues bueno, así quedamos viendo el tema como quedó. Sí, sería todo pues entonces por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y pues nos despedimos. Muchas gracias, Oscar.